Hola a todos, soy el Dr. Apari y hoy les hablaré acerca de una de las afectaciones más comunes en la piel, la tiña inguinal. Si alguna vez has notado la presencia de una erupción o picazón a nivel de la zona de la ingle y no sabes cómo tratarla, este video es para ti. La tiña inguinal, también conocida como dermatofitosis inguinal, es una afectación que se va a dar por los hongos a nivel de la zona de la ingle. En este video vamos a explorar las causas, los síntomas, el tratamiento y la prevención de esta afectación, sustentados con evidencia científica y las mejores prácticas médicas. Pero antes de comenzar, no te olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video respecto a la salud. Esto me incentiva a seguir creando más información útil para ti. La tiña inguinal es una afectación superficial de la piel causada por los hongos, los cuales se denominan dermatofitos. Los dermatofitos son un tipo de hongo que se van a alimentar de la queratina, la cual la podemos encontrar en la piel, en el pelo y en las uñas. Aunque la tiña inguinal puede afectar cualquier parte del cuerpo, la zona de la área inguinal es bien común, debido a que en esta zona hay calor, hay humedad. Adicionalmente, está en constante fricción con la ropa. A pesar que esta afectación se va a dar a nivel de la ingle, esta se puede extender a nivel de la parte interior de los muslos, a nivel de las nalgas o incluso en la parte inferior del abdomen. En términos médicos, esta afectación se conoce como dermatofitosis inguinal. Los hongos responsables más comunes de esta afectación vamos a tener el Trichophyton, el Microsporum y el Epidermophyton. Estos hongos serán capaces de invadir la capa superficial de la piel. La tiña inguinal es altamente contagiosa. Generalmente se va a dar el contagio por tener contacto directo con la persona que contiene esta infección a nivel de la ingle, o también por compartir objetos personales como toallas, ropas o sábanas. Como ya les expliqué hasta este punto, la tiña inguinal es originada por los hongos, los cuales se denominan dermatofitos. Pero hay algunas circunstancias que nosotros denominamos factores de riesgo que podrían predisponerte a tener la infección a diferencia de otras personas. Entre los siguientes factores de riesgo tenemos los siguientes: la humedad excesiva. El sudor y la humedad excesiva van a crear el ambiente ideal para que haya una proliferación de los hongos. Las personas que sudan mucho o que se encuentren en ambientes calurosos y húmedos, por ejemplo los gimnasios, van a estar predispuestos a sufrir de esta infección. Otro factor de riesgo también sería la ropa ajustada, o también aquellos que usan ropa sintética. La ropa ajustada o el uso de ropa sintética impiden que la piel respire adecuadamente. Esto terminará ocasionando la aparición de calor y humedad, lo cual va a crear un caldo de cultivo para la proliferación de los hongos. Otro detalle importante es que la persona tenga un sistema inmune debilitado. Las personas que tienen un sistema inmunológico venido a menos tienen mayor predisposición a sufrir de infecciones por hongos. Entre ellas, por ejemplo, podríamos considerar a los diabéticos o a aquellas personas que tengan VIH. De esta forma, estas personas van a tener menor capacidad para poderse defender inmunológicamente de estos patógenos, en este caso de los hongos. También dentro de los factores de riesgo vamos a tener aquellas personas que tengan sobrepeso. Las personas con sobrepeso tienen más tendencia a tener pliegues en la piel más pronunciados. Esto ocasionará una mayor producción de sudor y rozamiento de la piel a nivel de esos pliegues pronunciados, ocasionando un clima favorable para la proliferación de los hongos. En este caso, hablando específicamente de la región inguinal. La edad es otro factor de riesgo. ¿Por qué? Porque considera aquí a las personas jóvenes y adultas, debido a que estas personas suelen desarrollar mayor actividad física, lo cual va a predisponer a que suden más y aparte tener mayor fricción con la ropa que suelen vestir, predisponiéndolas a tener infecciones por hongos. Aunque ya les comenté los factores de riesgo, eso no significa que una persona que no los tenga no pueda contraer la infección. También podría contraer la infección. Aparte, mencionarte que el estilo de vida con relación al hábito de higiene es también muy importante para prevenir esta infección. Los síntomas de la tiña inguinal pueden variar según la severidad de la misma. A continuación les detallaré las siguientes. Erupción en forma de anillo.
Es una de las características principales de la tiña inguinal, donde se va a evidenciar las erupciones en forma de anillo con bordes sobreelevados, de una coloración rojiza. Mientras va avanzando la infección, el borde de las lesiones suelen ir expandiéndose y la parte central de las mismas suelen ser de un color más claro, con menor inflamación en relación al borde de la lesión. Otro de los síntomas principales es la picazón que suele causar estas lesiones, la cual suele ser muy fastidiosa. Adicionalmente, esta se va a incrementar cuando el paciente suele sudar más o tener fricción de las lesiones con la ropa. En algunas situaciones también podríamos evidenciar la presencia de descamación, resequedad de la piel y en algunas ocasiones incluso la formación de grietas en la piel, causando lesiones dolorosas en las mismas. Otro signo o síntoma es el enrojecimiento y la inflamación marcada de la región inguinal causada por la inflamación de los hongos, que en la mayoría de los casos va a causar pues mucho dolor y molestias en la persona que tenga una afección severa por tiña inguinal. Muchas veces estas lesiones pueden verse también en otras enfermedades, por ejemplo, el eczema o las dermatitis. Por tal motivo es muy importante que te pueda hacer una evaluación para poder descartar otras enfermedades y no tengas un tratamiento erróneo que lo único que causaría es que gastes dinero y que no le des solución a este problema. El diagnóstico se va a realizar a través de la visualización de los signos que presentes en la zona inguinal. Por ejemplo, a mí me envían pues muchas fotos de las lesiones que tienen en la región inguinal y según las fotos yo podría intuir si es o no una tiña inguinal. Obviamente que adicionalmente le hago preguntas al paciente con respecto a las molestias que suele causarle estos signos. Pero adicionalmente, si es necesario, se podría pedir exámenes de laboratorio. Entre ellos, les menciono algunos. En caso de duda, se podría utilizar un examen microscópico en el cual se va a analizar un segmento de piel donde están los signos de estas lesiones, donde se podrá evidenciar las esporas fúngicas o las esporas de los hongos. Lo que también se puede utilizar es la luz de Wood, en la cual se va a irradiar luz ultravioleta a nivel de la piel. De esta forma, si hay hongos, se notará de un tono muy brillante. Y por último, una biopsia de piel, en la cual se tomará un segmento de piel para poder analizarlo a través de microscopía. En esto es muy importante mencionarles que se va a realizar cuando haya un diagnóstico incierto, cuando haya muchas dudas al respecto del diagnóstico o sobre todo cuando el paciente no responde al tratamiento. Es muy importante hacer el diagnóstico temprano de esta infección para que no avance y no aumente su severidad. Por tal motivo es muy importante que puedas contactarte con un profesional médico. El tratamiento de la tiña inguinal no es tan complejo, hasta podría decirte que es simple siempre y cuando te contactes con el profesional adecuado que te pueda ayudar a darle el tratamiento. Por lo general se van a utilizar antimicóticos tópicos, cremas, ungüentos o aerosoles que contengan antimicóticos como el clotrimazol, miconazol o terbinafina. Estos se van a aplicar directamente a nivel de las zonas de lesión y suelen ser efectivos para tratar la tiña inguinal. También se pueden utilizar antimicóticos orales como el fluconazol, la gresofolvina o la terbinafina en los casos que no haya respuesta al tratamiento antifúngico tópico o tenga una gran extensión las lesiones, lo cual les causa mucha dificultad a los pacientes o les altera la calidad de vida. Es muy importante, hablando del tratamiento, que este se siga incluso a pesar de que ya no se vea las lesiones, según lo que le pueda recomendar su médico que lo esté evaluando, debido a que si este se pauta antes de terminar el mismo, podría haber una recidiva, es decir, una nueva aparición de esta tiña inguinal. Prevenir la tiña inguinal no es tan difícil, solamente tenemos que tomar algunas medidas de higiene y algunos conceptos generales con respecto al cuidado de la salud. Mantener seca la zona de la ingle. Generalmente muchas personas luego de bañarse no procuran hacer un secado adecuado de la zona inguinal y esto podría predisponerlos a tener más adelante tiña inguinal, para la cual luego de bañarse se podrían secar esa zona con papel toalla
o con algún tipo de secador de aire frío, lo cual permitiría tener seca esa zona. Usar ropa de algodón es muy importante porque permitirá que la piel respire adecuadamente y de esta forma se producirá menos sudor, previniendo la aparición de una tiña inguinal. Evita compartir toallas o ropa. Como les expliqué anteriormente, el contagio se da por contacto directo con otra persona, pero también compartiendo estos objetos de aseo personal. Usa talco o polvo antifúngico. El polvo antifúngico va a permitir tener la zona inguinal seca y también prevendrá la aparición de tiña inguinal. Si practicas deporte o ejercicio extenuante, te sugiero que no estés por mucho tiempo con la ropa húmeda. Trata de cambiarte y usar ropa seca. De esta forma, la superficie de tu piel no tendrá mucho tiempo de humedad, lo cual de esta manera podrás prevenir que tengas una infección por tiña inguinal. También trata de prevenir la fricción constante de la piel con la ropa. Esto también te ayudará a prevenir esta infección. Si alguna vez has tenido tiña inguinal o quieres prevenir la misma, suscríbete a este canal. Aquí te iré compartiendo consejos médicos que permitirán mantenerte sano. No te olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejar tu comentario. Hasta un próximo video. Adiós.